Bienvenidos al podcast de Naticum, el espacio donde conversamos con personalidades destacadas del ámbito jurídico. Hoy tenemos el honor de presentarles al magistrado Juan Ramón Rodríguez Minaya. Es licenciado en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. También es doctor en Derecho por la UNAM con la tesis La Facultad de Consignación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el Poder Judicial de la Federación ha desempeñado múltiples cargos con gran responsabilidad y compromiso, incluyendo secretario en diversos tribunales colegiados y juzgados de distrito, juez primero de distrito en Campeche y desde septiembre de 2009 ocupó el cargo de magistrado de circuito. Actualmente es magistrado del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 14º Circuito con residencia en esta ciudad de Mérida, y además es candidato en funciones a la magistratura federal en el estado de Yucatán. Magistrado Rodríguez Minaya, bienvenido al podcast de Naticum. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Naticum. Nos da mucho gusto saludarles. Bienvenidos a este nuevo episodio. En esta ocasión nos acompaña el magistrado Juan Ramón Rodríguez Minaya. Magistrado, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Omar. Muchísimas gracias por estar acá. Quiero comentarles que el magistrado nos acompaña el día de hoy. Es magistrado de Tribunal Colegiado de Circuito, aquí con sede aquí o adscrito a los tribunales aquí en el estado de Yucatán. Bienvenido, magistrado, muchísimas gracias por este espacio y quiero agradecerle y quiero recomendar además toda la obra que tiene publicada el magistrado. Este es uno de los ejemplares, 20 casos reales del sistema acusatorio adversarial mexicano y sus tesis resueltas en el Poder Judicial de la Federación, texto que escribió en coautoría con otros dos de sus compañeros, pero evidentemente queremos darle las gracias aquí en Naticum por el ejemplar, magistrado, bienvenido. Y bueno, pues estamos en una etapa muy importante, no solo para el Poder Judicial, no solo para ustedes como magistrados, sino para México. Vamos a elegir a partir de junio de 2025 a nuestros juzgadores en materia de amparo, particularmente a quienes integran el Poder Judicial. Se van a elegir evidentemente otros cargos, pero quiero hoy destacar este punto porque pues evidentemente es el tribunal al que usted pertenece, un tribunal de amparo. Y para nosotros, magistrado, consideramos muy importante que nuestra audiencia conozca a los candidatos que van a contender para este proceso judicial, para este proceso electoral, pero sobre todo que conozca a quienes actualmente integran el Poder Judicial y que tienen una trayectoria tan importante como la que usted tiene, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos gustaría que nos platicara pues un poco de su trayectoria y de qué lo motivó de alguna manera a formar parte de un órgano tan importante para la democracia en México como es el Poder Judicial de la Federación. Pues muchas gracias. Reitero las gracias por la invitación. En mi caso, como todo niño, me inspiré en algunas series de televisión en la tarea de juzgador. Veía algunas series donde observaba los juicios, las fiscalías, y eso me inspiró desde niño. Aunado a que mi escuela primaria estaba muy cerca de lo que era el centro de la ciudad, en donde se celebraban frecuentemente homenajes, y éramos como la escuela que siempre estábamos presentes y escuchábamos pues una serie de discursos relativos a todo lo que es la historia de la nación, ¿no? De alguna manera eso me llevó primero a estudiar Derecho. En segundo lugar, lo que me llevó después al área de la judicatura fueron estimados maestros. En mi caso, yo soy una persona que se siente formada por múltiples profesores que me inspiraron a lo largo de la carrera, y ellos mismos con la interacción me llevaron al Poder Judicial. Me sugirieron que tocara puertas, que empezara como meritorio, y tuve la fortuna de iniciar como meritorio todavía estudiando la carrera de Derecho, primero en materia penal, elaborando ya desde muy pequeño órdenes de aprehensión, autos de formal prisión en aquel entonces. Como mi idea era nada más prepararme, estuve unos meses, 6 meses, de ahí pasé al ámbito civil, igual como meritorio,
y traté de completar, de alguna manera, complementar todas las materias que estábamos llevando en la licenciatura con cuestiones prácticas, ¿no? Eh, de ahí, pues obviamente estos estimados maestros de alguna manera me inspiraban también a seguir adelante. Como estudiante, pues quería acabar la carrera, pero ellos me inspiraron a continuar con posgrados. De alguna manera veía que los profesores que tenían posgrado tenían otro nivel y de ahí pues me inspiraron a acudir a la Ciudad de México a estudiar mi maestría en Derecho en la UNAM y la maestría en Ciencia Jurídico Penal por INACIPE y pues posteriormente el doctorado. Pero me considero que soy inspiración de los profesores que me dieron clase y siempre me quedó la espinita de estudiar amparo porque durante la carrera precisamente estuve meritorio en varios órganos jurisdiccionales, pero el amparo me faltaba. Entonces, un profesor me dio la oportunidad de ingresar al Poder Judicial de la Federación en Acapulco y me traslado como secretario en Acapulco. Primero inicié como la materia penal y le solicité que pues me diera un número de amparo para ir aprendiendo en la materia y pues el amparo se convirtió en mi pasión. Inicialmente pues él me solicitó como penalista, pero realmente el amparo se convirtió en mi pasión posterior y ahí empiezo en el Poder Judicial de la Federación, en un juzgado en Acapulco, estuve en 2 con él, luego posteriormente en la Ciudad de México ya como secretario de tribunal colegiado en materias laboral y penal. Y de ahí, ¿En pues, qué año fue, magistrado, cuando estuvo en Acapulco? en Acapulco inicié en 1999. Correcto. Todavía Acapulco pues era una ciudad bastante tranquila. Recuerdo que salíamos en la madrugada de los juzgados, de las guardias que eran bastante pesadas en aquel entonces, y salíamos caminando por todo lo que era la costera Miguel Alemán con una tranquilidad tremenda para llegar caminando a nuestro departamento. Claro. Ningún tipo de problema en aquel entonces, ¿no? Muy bien. Y después de Acapulco, ¿qué sigue en su carrera judicial? Después de Acapulco me traslado a la Ciudad de México, estudio una especialidad ahí en la escuela judicial y se abre la oportunidad de estar en un tribunal colegiado en materia laboral. De alguna manera fue la oportunidad que se abrió y acepté el reto, aunque no era mi especialidad era precisamente Derecho Penal y en la UNAM pues la especialidad era Derecho Administrativo, pero lo tomé como un reto y afortunadamente nos fue bien durante mucho tiempo en materia laboral. Ahí estuvimos en el Tribunal Colegiado Segundo, en el 12º, con la magistrada Luz María Corona Magaña, que tenía mucha experiencia precisamente en la materia porque ella venía de la entonces cuarta sala que existía, que era precisamente la especialista en materia laboral. También ahí tuve oportunidad de trabajar en la Ciudad de México, también en el Tribunal Colegiado en materia penal, el segundo en aquel entonces, y de ahí fue donde también fui invitado a laborar en el entonces Instituto de la Judicatura Federal como secretario técnico. Correcto. Correcto. No, pues una trayectoria muy importante. ¿Y en qué momento se da la oportunidad de ser juez de distrito y posteriormente magistrado? Desde que ingreso al Poder Judicial de la Federación, yo ya ingreso con el Consejo de la Judicatura creado y con la figura de la carrera judicial y desde que ingreso de alguna manera me fijé esa meta. Y en aquel entonces ya sabíamos que las reglas eran claras, eran 5 años de antigüedad y me puse a estudiar desde que ingresé para cumplir apenas los 5 años, poder concursar. Lamentablemente, pues el Consejo de la Judicatura, al tener varias integraciones, se fueron manejando a veces de manera distinta las antigüedades. Me tocó un tiempo donde esos 5 años se convirtieron en 7 y pues ya no pude participar a los 5 años, ¿no? Luego de repente de 7 volvió a bajar a 5 y ya se abrió la oportunidad de participar. Me formé estudiando desde el principio. Yo trataba por lo regular de hacer mi trabajo los primeros 4 días y el día quinto de estudiarlos al 100% para los exámenes, ¿no? Eso me permitió que la primera vez que ya pude participar, tanto por antigüedad y con todos los elementos, pues quedé afortunadamente en la primera, ¿no?
No sin antes que te comento una anécdota. También a lo largo de toda la carrera judicial, como ha habido ciertos cambios, en mi caso me tocó presentar un examen psicológico, que en aquel entonces fue completamente, digamos, nuevo, ¿no? Porque se acostumbraba nada más el cuestionario, el examen de práctico de elaboración de sentencia, el examen oral, y me tocó un periodo de un año y medio, donde se introdujo un examen psicométrico que tuvimos que presentar. Recuerdo que para el psicométrico presentamos 1,400 secretarios de juzgado y tribunal, y el psicométrico de alguna manera descartó a la mitad. Entonces, pues eso fue algo también que me marcó, porque llevaba todo años preparándome para lo que es el examen, y de repente de la nada sale un examen psicométrico, ¿no? Que era completamente ajeno a la cuestión jurisdiccional. Y pues la enfrentamos. Fue entretenido y afortunadamente pues se dio, ¿no? A pesar del examen psicométrico. Posteriormente desaparece. Fue nada más cuestión de año y medio que lo tuvimos en la carrera judicial. Pero pues habrá que reflexionar sobre las ventajas de esos exámenes, ¿no? También. Sí, por supuesto, interesante y la verdad, le confieso, me estoy enterando de lo que nos acaba de comentar porque pues el tipo de exámenes en psicología o psicométricos que le llaman, yo los había visto en las fiscalías, pero ahora que nos comenta, bueno, pues este es un dato novedoso también para efectos del Poder Judicial. Y en ese sentido, magistrado, bueno, pues es una trayectoria muy interesante de carrera judicial la que usted tiene. ¿Hay algún momento clave que haya marcado su trayectoria que usted recuerde? Mira, básicamente son 3 momentos claves en mi vida. Yo me regreso mucho a mi época de estudiante, porque fue la que marcó. Te insisto, tuve excelentes profesores que yo agradezco. Uno de ellos me dejó leer en la licenciatura ¿Qué es la justicia?, de Hans Kelsen. Yo tenía como muy presente un concepto de justicia absolutista para todos, ¿no? Y ese libro para mí pues representó un gran reto intelectual, porque te lleva de la mano por toda la historia de la filosofía, los conceptos de justicia, y el autor acaba estableciendo al final algo que me preocupó a mí bastante, ¿no? Que era que la justicia podía ser relativa. En aquel entonces, como estudiante, fue algo que me marcó, que me hizo reflexionar mucho sobre los alcances de la justicia y sobre el relativismo, y ese es un aspecto muy importante en mi vida. El segundo aspecto, pues es precisamente la obtención del doctorado y el haber ganado el hecho de haber protestado como juez de distrito. Son de alguna manera los 3 momentos claves en mi vida profesional. Uno en la vida escolar, uno en la vida académica, y otro en la vida profesional, ¿no? Ya como alcanzar el grado de juez de distrito. Son 3 aspectos importantes. Importantes. ¿El doctorado en dónde lo obtuvo, magistrado? En la UNAM. Ah, en la UNAM también. UNAM. Correcto. Sí, Muy bien. afortunadamente tuve la oportunidad de que me dieran la adscripción en la Ciudad de México como magistrado. En materia laboral fue mi primera adscripción, y en el tiempo en que estuve ahí en la Ciudad de México aproveché para hacer precisamente mi doctorado en el 2006. Por suerte elegí un tema que se llama la Facultad de Consignación de la Suprema Corte. Se me hizo muy interesante porque para mí sintetizaba tanto el conocimiento de amparo como el conocimiento penal, ¿no? Y siempre me atrajo la idea de cómo era posible que teniendo el Ministerio Público el monopolio de la acción penal, pudiera tenerlo la Suprema Corte, ¿no? ¿Cuál era su razón de ser? ¿Cuál era su alcance? ¿Cómo se iban a enfrentar esos procesos ya una vez que consignaba la Corte? Si un juez podía o no negar una orden de aprehensión, si podía o no dictar en aquel entonces un auto de libertad, a pesar de que sea la propia Corte quien lo haya consignado. Entonces, me gustó mucho ese tema y lo inscribí precisamente para la investigación del doctorado, y tuve la oportunidad de desarrollarlo durante 2 años, que también pues para mí fue sacrificio porque era trabajo. Recuerdo que durante esos 2 años precisamente mi familia salía de vacaciones y yo me quedaba. Venía Semana Santa, me quedaba, venía verano y me quedaba. Y solamente así pude culminarlo, ¿no? Porque
es difícil escribir a la par de estar trabajando. Y esa tesis doctoral tuve la fortuna que luego me la publicó Editorial Porrúa, la Facultad de Consignación de la Suprema Corte. Y aspiró a eso, ¿no? A tratar de concentrar toda la investigación sobre el tema y a sistematizar cuáles eran sus causas y cómo podía luego digerirse ya en un proceso, ¿no? Correcto, magistrado. Sí, lo comentaba yo al inicio, tiene una importante obra publicada y ahorita que nos comenta que su tesis doctoral la publica la Editorial Porrúa, bueno, pues eso viene a sumarse a esta amplia trayectoria que usted, como ya indicó, no solo es en la parte universitaria, sino además en la parte académica y como juzgador federal, ¿no? Y precisamente en ese rubro como juzgador federal, en estos meses recientes, tuvimos una importante reforma a la ley de amparo, magistrado, y nos gustaría saber, pues, cuáles fueron los principales rubros, digamos, que se modificaron en la ley en esta reforma reciente. Sí, en marzo precisamente se publicó esta reforma. Lo más interesante aquí es la incorporación del lenguaje inclusivo en la ley de amparo. Recordemos que el artículo 1 de la Constitución establece el derecho de igualdad y la prohibición de discriminación, entre otras por razones de género. El artículo 4 establece precisamente el principio de igualdad entre el hombre y la mujer, que se pretende no solamente que sea una igualdad formal, sino sustantiva. Y de ahí deriva, de alguna manera, toda la doctrina de incorporar en las normas jurídicas el lenguaje inclusivo. Ya nosotros en el tribunal lo habíamos incorporado desde antes. Ya, por ejemplo, utilizábamos mucho el término personas juzgadoras, tratando de alguna manera de cambiar el genérico masculino por personas, tratando siempre de tener presente también el A en vez del él, reconocer juezas, magistradas, etcétera. Pues, Pero se incorpora esto a la ley de amparo en diversos preceptos y esto pues es muy paradigmático porque precisamente siendo la ley de amparo el instrumento que tiende a proteger derechos humanos y garantías, se hace bastante interesante que se visibilice, ¿no? La idea no, existe muchas reticencias de alguna manera a este lenguaje inclusivo porque pudiera representar cierta redundancia, ¿no? Al momento de comunicarnos tanto en las normas como en las sentencias. Pero hay que ver que la idea se trata de visibilizar a ciertos sectores de nuestra sociedad que se sientan incluidos más allá del género masculino y femenino, y de ahí la adopción en varios artículos del término de personas, ¿no? También de incorporar más visiblemente a las mujeres y reconocerles, no solamente hablar de magistrados, jueces, sino aunque es un poco redundante, jueces y juezas, magistrados y magistradas. Entonces, todo esto es bueno porque tiende a visibilizar y a través del lenguaje, dicen que a través del lenguaje podemos construir, ¿no? Entonces, pues es un principio y qué bueno que sea parte de la ley de amparo. Entonces, esto fue un primer punto, ¿no? Incorporar este lenguaje inclusivo en donde debe estar, que es precisamente la ley de amparo, que es nuestro instrumento, ¿no? Otros puntos importantes pues derivan de la reforma. Sabemos que con motivo de la reforma, la Suprema Corte ya va a actuar únicamente en pleno y desaparece en salas. Entonces, en la ley de amparo se elimina toda alusión a lo que es las salas para quedar únicamente lo relativo a lo que es los plenos. También se aprovecha para incorporar de una vez las sumas en vez de los salarios mínimos, que de alguna manera también ya lo teníamos por disposición constitucional, pero me parece que el legislador aprovecha el viaje. Y algo muy importante aquí es que ya se incorpora de una vez por todas que se va a aplicar de manera supletoria al Código Nacional de Procedimientos Civiles. Y esto es muy importante porque abre una ventana de oportunidades, ¿no? En la ley de amparo siempre hemos tenido como de aplicación supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, pero aquí ya lo incorporamos, ¿no? Y esto ahora precisamente una disyuntiva. Va a haber juzgadoras para quien diga que todavía no, porque todavía no han salido las declaratorias del Código Nacional. Entonces podría darse interpretaciones que digan, estamos en un momento en donde la ley de amparo no tiene una aplicación supletoria,
otros se van a decantar estableciendo que hasta que se establezca la declaratoria. En mi caso, me parece que en el momento en que el transitorio dice que entrará en vigor la reforma al día siguiente, me parece que ya nosotros ya te podemos aplicar de manera supletoria el Código Nacional de Procedimientos Civiles con todas las oportunidades que tenemos, ¿no? Siempre lo aplicamos nosotros, por ejemplo, para la cuenta del secretario, para los plazos que no tiene la ley de amparo, etcétera. Pero el código, por ejemplo, trae otras oportunidades. Por ejemplo, el código trae ciertos temas, por ejemplo, de adecuaciones para personas con discapacidad. Entonces, nos abre para la ley de amparo otras nuevas posibilidades que iremos explorando de alguna manera poco a poco a lo largo de nuestras resoluciones, porque nosotros como juzgadores de alguna manera operamos así, ¿no? Podemos leer algo, podemos leer una reforma, pero hasta que no tenemos un caso concreto donde no empezamos a ver esas posibilidades, esos alcances, ¿no? A implementarla, sí, por supuesto, ¿no? Y como usted bien lo indica, el reto que significa en sí mismo el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pues ahora se suma la ley de amparo por la vía de la supletoriedad, pues evidentemente es un rubro muy importante y toca algunos aspectos usted sumamente relevantes porque efectivamente ya habíamos advertido en distintos foros el tema de pues lo que estamos muy acostumbrados. Usted decía, por ejemplo, el tema de cuando no hay plazo previsto en la ley de amparo, pues acudíamos a los plazos genéricos establecidos en el Código Federal de Procedimientos Civiles y ahora tendremos que hacer referencia al Código Nacional de Procedimientos Civiles. Y en esta lógica veo que hay, es muy amplia la reforma a la ley de amparo. ¿Considera usted que viene a complementar, que viene a, de alguna manera, a reforzar la impartición de justicia en materia de derechos humanos en México? ¿Esta reforma contribuye con ese fin? Sí, sin duda alguna. Nada más el ejemplo que te comentaba, el hecho de incorporar las adecuaciones necesarias, que no lo tenemos en la ley de amparo, para tenerlo en el Código Nacional, nos lleva. Entonces, hay que admitir que como es un instrumento más moderno, creo que sí incorpora varios aspectos que pueden favorecer todo lo que es el trámite y el planteamiento del juicio de amparo para bien, ¿no? Claro. Incluyendo también, insisto, la inclusión del lenguaje inclusivo se me hace bastante benéfico, ¿no? Sobre todo a nivel de amparo y para sobre todo que todo lo reproduzcamos ya en nuestras resoluciones. Por supuesto, magistrado. Y estamos en una etapa interesante para el sistema de justicia en México. La reforma judicial nos cambia por completo las reglas de la manera en la que ustedes van a ser designados en esta ocasión. Bueno, pues el constituyente decidió que ahora van a ser electos por el voto popular. Y celebramos mucho, magistrado, que personas como usted, con una trayectoria tan amplia dentro del Poder Judicial, hayan decidido participar, hayan decidido sumarse al proceso electoral, y eso para nosotros es muy significativo porque quienes nos hemos dedicado toda la vida desde el ámbito del litigio, quienes nos hemos dedicado toda la vida al amparo, pues evidentemente estamos preocupados por quiénes van a resolver nuestros asuntos, ¿no? Y en ese sentido, pues celebramos que personas como usted y como varios de sus compañeros que hemos visto que ya están en las listas, pues estén participando. Estamos en campaña, magistrado, y sé que esto es muy novedoso para ustedes, pero creo que es importante comentarle a nuestra audiencia, pues, cuáles son los principales ejes de sus propuestas, magistrado. ¿Por qué la ciudadanía tiene que pensar en que usted es un buen perfil, que indudablemente que lo es, pero bueno, ¿por qué la ciudadanía lo tiene que pensar para efecto de que usted continuara después de la elección de junio de 2025? ¿Cuáles serían los principales ejes de sus propuestas? Bueno, pues en primer lugar, que la función jurisdiccional sí se construya a base de experiencia, ¿no? Yo siempre he dicho, no es como el arte, de repente hay niños prodigios que a los 5 o 6 años tocan el piano o construyen a lo mejor alguna ópera, cuestiones, o pintan un cuadro de manera excelente, ¿no? El derecho, pues lamentablemente no es así, ¿no? No es un arte, el derecho es construcción, tanto de normas como de resolución de problemas jurídicos. En mi caso y el de muchos compañeros, estamos hablando de personas que al año resolvemos más o menos 1,500 sentencias,
lo cual nos trae pues un bagaje de experiencia en las materias en las que estamos, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, el conocimiento que hemos acumulado. La mayoría de nosotros, pues obviamente tenemos posgrado, tenemos experiencia dando clases en diversas universidades, pero sobre todo durante estos años siempre hemos estado en constante capacitación. El Consejo de la Judicatura, a veces de manera obligatoria y a veces de manera voluntaria, tomábamos ciertos cursos, no solamente nacionales, sino internacionales, ¿no? Por ejemplo, cursos de la ESID, en fin, de instituciones internacionales que nos llegaban vía el Consejo de la Judicatura. Entonces somos gente que nos hemos preparado y estamos ya actuando y sobre todo estamos en época de aportar. Sí, yo recuerdo cuando precisamente trabajé en el Instituto de la Judicatura Federal, que también tuve la oportunidad de escribir otras 2 obras, que es la suspensión, cuaderno de trabajo, y el amparo directo, cuaderno de trabajo. El director me comentaba que solamente escribe quien puede dar. Y creo que eso es lo que nos distingue a los que estamos actualmente en el puesto, ¿no? No vamos a llegar a aprender, sino que estamos en posición de dar. O sea, tenemos ya la pista de despegue de alguna manera. No vamos a llegar a construir. Y en esa posición de dar, creo que también estamos conscientes de los nuevos tiempos, de todo lo que se avecina, de mejorar toda nuestra función jurisdiccional, como precisamente hablando del lenguaje inclusivo, hablando de que nuestras sentencias sean más directas, más claras, de tener mayor productividad, de utilizar, por ejemplo, las nuevas tecnologías de la información, por ejemplo, empezar a utilizar la inteligencia artificial en la elaboración de acuerdos, de sentencias, en fin, como estamos preparados, tenemos mucho ánimo de seguir adelante y de crecer con los nuevos cambios sociales, pero también con las nuevas tecnologías. También hay que comprender que a nosotros se nos dijo insistentemente que nos validábamos a través de las sentencias y durante mucho tiempo lo creímos así, y creo que hoy tenemos otro paradigma. Creo que como juzgadores ya corresponde abrirnos. Precisamente, pues esto es un ejercicio que nosotros no hacíamos antes, ¿no? Asistir como invitados en este caso a tu podcast o a cualquier otro lado, abrir a las redes sociales y explicar a la gente un poco en qué consiste nuestro trabajo. Creo que todo esto es parte de lo que debemos de incorporarnos y que podría ser de alguna manera benéfico para la sociedad, ¿no? Abrirnos un poco, no solamente hablar a través de nuestras sentencias. Claro que nuestras sentencias tienen que seguir fundadas y motivadas, tienen que seguir en el ámbito de la excelencia, pero tenemos que abrirnos a la población, explicarle en qué consiste un poco nuestra sentencia en un lenguaje pues más claro y más llano, ¿no? Creo que es época de eso, y por eso estamos participando de manera entusiasta y pues decidimos no declinar, sino participar hasta las últimas consecuencias para continuar en nuestra labor, ¿no? Si el electorado así lo considera, sí, pero indudablemente, magistrado, una trayectoria muy importante. Usted comentaba acerca de sus publicaciones en el Consejo. Permítame comentarle a nuestra audiencia que esos cuadernos a los que usted se refiere son los textos en donde estudian quienes están tomando algún curso para ser secretario o eventualmente incluso para aspirar a algún cargo mayor en el Poder Judicial. Es decir, eso que usted comenta de que usted como magistrado pues se sentó a escribir y como reflexionó con su colega dentro del Consejo, hay que dar, ¿no? Y creo que esa oportunidad de que usted comparta su experiencia y lo refleje en un texto, le digo, aquí está el mejor ejemplo. Yo, la verdad, cuando tuve la fortuna de conocerlo, pues lo primero que pude recibir por parte de usted no solo fue su amabilidad y darnos el sí para acompañarnos, sino además inmediatamente me dijo: Omar, ponte a estudiar. Y acá me entregó un libro, ¿no? Entonces, yo lo celebro mucho, magistrado, y de verdad que en ese sentido estoy muy contento de que esté acá con nosotros, pero acabo de escuchar algo que me tiene todavía mucho más contento, magistrado. Acaba de decir usted, vamos a implementar nuevas tecnologías en la impartición de justicia y particularmente hizo referencia a la inteligencia artificial.
Le quiero comentar que nosotros aquí en Naticum somos promotores de la inteligencia artificial en el ámbito legal. Nos gusta, somos de la idea de que puede ayudarnos a ser mucho más eficiente nuestro trabajo como abogados en muchos sentidos. Y en ese sentido usted tocaba el tema de, por ejemplo, pues a lo mejor la redacción de algunos acuerdos, que efectivamente la inteligencia artificial lo puede realizar. En ese sentido, ¿usted vislumbra que este tipo de tecnologías en el corto plazo pudieran adaptarse en el Poder Judicial? Sí, 100%. Sí, yo en mi caso como titular es uno de mis compromisos, adaptarlo en lo particular, cuando menos con los aspectos comerciales de la inteligencia artificial, ¿no? Con mi personal. Pero ojalá y se pudiera adoptar más bien a nivel macro en todo lo que es el Poder Judicial, lo cual sí requeriría una inversión y hablar con los desarrolladores para que se adoptara, porque yo creo que ya está la tecnología puesta para que inmediatamente que alguien presentara una demanda electrónica, inmediatamente se generara la propuesta de acuerdo, incluso Por supuesto. de entrada nada más para revisión, y se cargaran los datos y se generara propuesta de sentencia. Yo insisto mucho, la inteligencia artificial es una herramienta. Definitivamente no va a desplazar a los juristas, porque los juzgadores y los abogados ven otras cuestiones humanas que hacen valer precisamente y que se tienen que analizar, y eso es lo que va a hacer la diferencia, pero como instrumento nos puede ayudar a una mejor eficiencia y eficacia, ¿no? Reitero, cuando menos yo a nivel particular lo voy a empezar a hacer con mi personal, con las aplicaciones comerciales, pero ojalá y pudiéramos ir más allá de las aplicaciones comerciales y desarrollar nosotros nuestras propias aplicaciones exclusivas para generar esta justicia al interior del Poder Judicial. Eso ya será cosa del nuevo órgano de administración que tendrá que invertir por este lado, pero sí, creo que ya están dadas las condiciones para subirnos a ese tren. Sí, por supuesto, porque además de que la inteligencia artificial pudiera hacer más eficiente la impartición de justicia, también estoy convencido que esa rapidez con la que se pudiera juzgar también puede acercar al Poder Judicial a la ciudadanía, que la ciudadanía palpe que el Poder Judicial está actuando más rápido gracias a la tecnología, ¿no? Está ejerciendo su función más rápido gracias a la tecnología. Y en ese sentido, magistrado, quisiera preguntarle, hay una preocupación por parte de la ciudadanía en el sentido de la confianza, ¿no? Creo que el discurso que escuchamos durante todo el año pasado estaba muy enfocado a la confianza. En las propuestas que usted menciona, pues evidentemente hay grandes propuestas como esta que acabamos de comentar de inteligencia artificial para todo el tema relacionado con la continuidad que usted está buscando en esta elección. Pero ¿cómo garantizarle a la ciudadanía dos cosas? Que ustedes seguirán cercanos a la ciudadanía y dos, confianza. ¿Cómo generarle esa confianza al ciudadano en ustedes como candidatos? Sí, la cercanía tiene que ver con la evolución. Como seres humanos estamos en constante evolución, y yo esto lo veo como una oportunidad de evolucionar, ¿no? Entonces te comentaba que el juzgador, en este caso de 2025, ya no es el mismo juzgador de 2024 y 2023, ¿no? Aspiro a evolucionar para bien, y dentro de esa evolución es ya no dejar la cercanía. Si el electorado me hace favor de continuar en mi cargo, no solamente será una cuestión de campaña, sino que seguiré precisamente con esa cercanía en redes sociales, a través de una serie de cuestiones que acerca un poco más lo que es mi trabajo hacia la ciudadanía, ¿no? Seguirse abriendo un poco más para que uno sea más observado. Tratar, por ejemplo, ya no solamente de subir sentencias en versiones públicas, sino síntesis que sean un poco más atractivo para las personas, ¿no? Incluso con dibujos, con animaciones, para que puedan ver de manera sencilla qué es lo que se está haciendo, y a través precisamente de esa cercanía tratar de seguir ganando la confianza de las personas en el día a día. Creo que definitivamente el juzgador encerrado que nos validamos a través de la sentencia, no es que fuera malo, pero tiene que evolucionar hacia las nuevas circunstancias que
que se nos presentan, movido igual por los cambios tecnológicos, ¿no? Hay que aceptar que los mismos cambios tecnológicos nos están imponiendo otra razón de ser. Lo vemos los medios de comunicación, cómo han evolucionado, cómo se han visto sobrepasado por las redes sociales. Entonces, es un hecho que estamos cambiando y el derecho, los abogados y las personas juzgadoras tenemos que evolucionar también con esos cambios, sin perder de ninguna manera la esencia de la justicia, pero sí incorporarnos a algunos cambios, ¿no? Que nos puedan validar ante la sociedad. Perfecto. Muy bien, magistrado. No, pues la realidad es que propuestas muy claras, muy puntuales, una visión que en este sentido, le reitero, a título personal, celebro mucho por la visión tan innovadora dentro del Poder Judicial, en el sentido de aplicar tecnologías al ámbito legal y particularmente al ámbito de la impartición de justicia. Yo le quiero comentar que gracias a la obra que usted tiene publicada, pues usted ha estado en comunicación por lo menos con el foro jurídico. Creo que hoy lo que nos acaba de indicar ya no es suficiente. La reforma constitucional ahora les impone el mantener una comunicación abierta con el resto de la población. Y eso lo vamos a celebrar mucho, magistrado, porque han sido propuestas e ideas muy puntuales las que nos ha explicado aquí el día de hoy. Y en ese sentido, pues no me resta más que agradecerle que nos haya aceptado la invitación. Estoy seguro que la ciudadanía que nos está escuchando tiene aquí una propuesta muy sólida, muy real, muy tangible a través de su obra, a través de sus sentencias. Y bueno, pues bienvenido al podcast de Naticum. Esperemos que lo tengamos por aquí después para platicar en concreto de temas ya relacionados con tecnología y derecho, que nos encantaría continuar con el tema. Muchísimas gracias, magistrado. No, al contrario, encantado con la invitación y muy agradecido. Y muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos quienes nos escucharon el día de hoy. Recuerden suscribirse a nuestras redes sociales, escuchar todos nuestros episodios del podcast en nuestro canal de YouTube de Naticum. Hasta la próxima.